Yo te voy a contar un personaje mucho más fácil de digerir desde el relato personal, aunque muy particular desde lo artístico, que es Marta Minujín. Buenos Aires, verano de 1984. Mientras el país balbuceaba sus primeros pasos de democracia, una estructura desmesurada se levanta frente al obelisco. No es un monumento tradicional, es un Partenón como el griego, pero hecho con los libros prohibidos por el gobierno militar. Cientos de personas lo recorren, lo tocan, lo leen. Y el último día lo desarman con sus propias manos. La autora de esta obra es Marta Minujín, una artista que desde niña se propuso desarmar el mundo y volver a armarlo con formas imposibles. Y esta es la historia de cómo esta joven rebelde de San Telmo convirtió el delirio en un patrimonio cultural del mundo. Nació el 30 de enero de 1943 en San Telmo, Buenos Aires, una zona que supo ser rica y después se volvió pobre y ahora se volvió gentrificada. Hija de un padre médico de origen judío y de una madre dedicada al hogar de ascendencia española, una típica familia porteña. Tuvo una infancia muy difícil, de acuerdo a su descripción, con un padre muy lejano. Ella lo describió como horrible. Marta Minujín solo conoce los extremos y se consideraba una niña rebelde, solitaria, siempre vestida de negro y que pasaba noche fuera de casa desde muy, muy joven. Y estoy hablando muy joven, ahora van a ver por qué. Sus primeros estudios los hizo en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, luego en la Escuela Nacional de Bellas Artes Espiridiano Pueyrredón, pero no completó ninguno. Desde muy chica tenía un espíritu demasiado inconformista. Siempre prefería dibujar. A dibujar prefería crear con materiales no convencionales, papel, alambre, telas, y su arte siempre fue no tradicional. En 1959, con apenas 16 años, Marta realiza su primera exposición individual en el Teatro Agón e ingresa en la escena artística local como una joven promesa. Ese mismo año es parte de la muestra colectiva Pablo Curatela Manes y 30 argentinos de la nueva generación, que se presenta en París en 1960 y que le permite a ella ganar una beca del Fondo Nacional de las Artes. Pero había un problema, era menor de edad y sus padres no aprobaban lo que ella hacía. ¿Cómo lo solucionó? Falsificó documentos y se casó a los 16 años con Juan Carlos Gómez Sabaini, quien iba a ser luego economista de mucho éxito y con quien estuvieron casados 60 años. Luego de haberse casado a los 16 para poder irse a Francia. Bueno, estando emancipada por matrimonio, acepta la beca y se va a París. En el 61, con esa beca, llega con la intención de profundizar su formación artística y explorar nuevos lenguajes. Se vincula con artistas del Art Brut y del informalismo. Se une al entorno de Alberto Greco, quien influye en su decisión de liberarse de las reglas académicas convencionales. Empieza a profundizar en los materiales extraños, sobre todo colchones que encontraba en hospitales y otros objetos cotidianos. Crea estructuras blandas que cuestionan la rigidez de la escultura clásica. Hacía arte en el cual la gente se podía tirar a dormir, por ejemplo. Tiene una ruptura más fuerte cuando hace su primer happening, que son estas obras de arte que están ocurriendo, por eso ese nombre, que se llama La Destrucción. En esta obra, Marta reúne toda su obra previa, cuadros, esculturas, objetos, para que sean destruidos públicamente por otros artistas en un baldío de Montparnasse. Ella misma invita a los colegas a romper y quemar sus creaciones. Es una destrucción fundacional, con la cual ella renace sin la carga del pasado. Vuelve a Buenos Aires en el 64 y se une a un instituto de gente tan demente como ella en el arte, que era el Instituto Torcuato Di Tella, fundado por una familia de multimillonarios. Sigue existiendo. Hoy tiene una universidad muy prestigiosa. Algunos de los hermanos Di Tella fueron ministros de Relaciones Exteriores, gente muy, muy culta, muy preparada y que amaba lo que venía por los bordes. El Di Tella era un lugar de mucha libertad artística en el medio de una Argentina muy reprimida. Y a ella le dan el Premio Nacional Di Tella por su obra Revuélquese y viva.
una instalación interactiva de colchones de colores y estructuras blandas donde el público se tumbaba y rodaba para vivir el arte. Ella reconoce, desde entonces creo que es importante que el arte tenga movimiento. Traté de meter a la gente, que ellos se convirtieran en arte. Desdibuja la línea entre la obra y el espectador y más lo hace con su obra Cabalgata, que se transmite de manera directa por televisión, en el cual caballos con pintura atada a su cola decoraban superficies, mientras se tiraban plumas de gallina encima de las obras. Además hace el suceso plástico presentado en Montevideo en el 65, que incluía, anoten la receta, pollos, motocicletas, bicicletas y otros elementos caóticos. En el 65 presenta su obra más famosa hasta ese momento, que es La Menezunda, diseñada con Rubén Santonín, en la cual se hacía un laberinto sensorial de 11 espacios o hasta 16, dependiendo del lugar donde se presentara, con luces de neón, televisores a todo volumen, colores fuertes, parejas en camas, maquilladora en un cubículo para pintar a la gente, cabina de frío, un teléfono gigante y una sala de espejos con permanente lluvia de papel picado. En el 66 obtiene la beca Guggenheim, porque además Marta Minujín dibuja maravillosamente, sus esculturas son preciosas, o sea, la mina es una genia. Obtiene la beca Guggenheim, se muda a Nueva York, y ahí, a diferencia de París, que todavía conservaba esta cosa bohemia y literaria, a ella le ofrece la velocidad, la espectacularidad y el contacto con el arte pop. Se sumerge de lleno, y van a ver que de lleno, en el ambiente artístico tan efervescente, conoce a todos los exponentes, se hace amiga de Andy Warhol, tanto es así que en el 85, ya vuelta a Argentina, hace una de mis preferidas de Marta Minujín, que se llama El pago de la deuda externa a Andy Warhol con choclos, o sea, con mazorca de maíz. Así se llama la obra. La escena, que fue registrada por muchos fotógrafos, es ella con un traje plateado y anteojos futuristas, entregándole a Warhol una escultura que representa un maíz como símbolo de la riqueza precolombina. La obra lo que pretende es decir, ya que no podemos pagarle la deuda externa a los norteamericanos con dinero porque no lo tenemos, se lo vamos a pagar con este oro precolombino de antes de que ustedes existan. Entonces le da a Andy Warhol estos maíces rociados con aerosol dorado, y ella narró que la propuesta fue concebida como un gesto de ironía. Si Argentina no podía pagar la deuda externa en dólares, al menos lo haría con el producto más simbólico de América Latina. El evento fue documentado en video y prensa, y Warhol, en su estilo lacónico, participó sin demasiadas preguntas. Años después, Marta rememoró: Andy me encantaba porque no hablaba. Yo tampoco quería explicarle nada de lo que estábamos haciendo. Ahí refuerza su estética. Si buscan fotos de Marta van a ver lo que es. Justo Su estética. Sí, Sí, es una cosa maravillosa. 80 años tienen algunas de esas fotos que está viendo. Fluo y psicodélica. Se tiñe el cabello de colores imposibles, diseña su propia ropa, convierte su cuerpo en una extensión de la obra. Ya no era solo un artista, era un personaje, una marca, un símbolo. En ese sentido, tenía esta afinidad tan fuerte con Warhol en lo conceptual, porque ambos entendían que en los medios el artista tiene que ser visible, reconocible y reproducible. Ahí también empieza algo muy oscuro con ella, que es el consumo de cocaína. Ella dice que empezó en los 70 porque todo el mundo lo hacía, le permitía trabajar más horas y consumió casi 30 años, hasta que en el 2004 fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza con 12 gramos de cocaína, que eran para consumo personal, pero que fue presa, un día fue presa, pero eso le permitió dejar las adicciones por el susto que se llevó. Dijo que estar en la cárcel fue un hecho que le dio libertad. Pero volviendo a Nueva York, ella sentía que le faltaba Buenos Aires, y cuando puede, con el regreso de la democracia, vuelve a la ciudad en esta transición democrática luego de 7 años de dictadura militar, con un clima social y político de euforia contenida, de duelo, de reconstrucción, de búsqueda de identidad y de búsqueda de personas. Había caído una censura oficial que había prohibido miles de libros, había silenciado a muchos autores y había privado a generaciones enteras de acceder a textos fundamentales de la literatura, la filosofía
y la historia. Y entonces ella, con colaboración del gobierno, crea el Partenón de los libros prohibidos. Una réplica del Partenón griego, símbolo de la democracia, en Avenida 9 de Julio, utilizando como columnas miles de libros que habían estado prohibidos durante el régimen militar. La obra se concreta entre diciembre del 83 y enero del 84 con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Alfonsín. Convoca a editoriales, bibliotecas y lectores particulares para que donen los libros. Se reúnen 30.000 volúmenes, entre los que figuraban Rodolfo Walsh, Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Sigmund Freud, Karl Marx y muchos más. Historietas, textos escolares, todo lo que habían prohibido los militares. Se construye con andamios metálicos, plásticos transparentes y redes que sujetaban los libros a modo de columnas. Tenía 30 metros de largo y 20 de ancho. Ahí está su Partenón de libros. Es impresionante. Es impresionante. Lo reconstruyeron en la Feria del Libro de Alemania de 2014. Ahora lo voy a contar. Entonces, todos estos libros prohibidos, la gente lloraba, lo recorría. Y cuando llega el último día, Marta Minujín dice, bueno, los libros vuelven a la gente, llévense lo que quieran. Y empieza el desastre, la gente desarmando la obra, una escena caótica pero también festiva. La gente trepaba en los andamios, arrancaban los ejemplares, se los iban repartiendo entre todos. Nadie se quedó sin un libro y la obra, por supuesto, como todas las de Marta Minujín, desapareció. Años más tarde, en el 2017, sería reconstruida en Kassel, Alemania, pero con todos los libros que habían sido prohibidos en el mundo. O sea, fíjate la trascendencia que tuvo esta obra. Bueno, Marta se vuelve ya una personalidad de la cultura popular, esta estética tan fuerte que tiene, se vuelve muy, muy mainstream Marta Minujín. Y entonces empieza esta cosa de, ¿puede un artista que nació para incomodar convivir con el poder? Ella aprovecha al poder, hace muchas obras, por ejemplo en 2010 con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y para festejar el bicentenario de Argentina, en la Plaza San Martín de Buenos Aires crea la Torre de Babel, una instalación de 25 metros de altura. Yo la fui a ver, era maravillosa, era preciosa, compuesta por 30.000 libros en diferentes idiomas, donados por embajadas editoriales y bibliotecas de 50 países. Se recorría por adentro y podías ver esta idea de los libros distintos, esta idea de el mundo representado en su literatura, en su historia, en sus relatos. Se la acusó mucho de haberse institucionalizado y ella respondió, yo soy arte. Lo demás no me importa. Si el Estado me da los medios para hacer obras que no se podrían hacer de otra manera, yo lo acepto. Pero el poder nunca me condiciona, nadie me dice qué hacer. Así, con el apoyo del Estado, crea una obra que yo cada vez que puedo la voy a ver porque es maravillosa, que es un lobo marino hecho de alfajores Habana, que se encuentra en la puerta, en el pabellón de entrada del Museo de Arte Moderno de Mar del Plata, de donde son los alfajores Habana, está ese lobo marino hecho con los paquetes de alfajor, que es una preciosidad gigantesca. Un lobo marino de más de 10 metros de altura compuesto de alfajores típicos marplatenses. La estructura está montada frente a la costa y se ve de todos lados. La original, que tenían los alfajores, Marta invitó a la gente a que se los coma. Y después, bueno, la volvieron a hacer con materiales más permanentes, porque sé que esa obra sí está ahí, pero con la estructura de los paquetitos de alfajor. Bueno, en 2015 el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires reconstruyó la Menezunda, luego viajó al New Museum de Nueva York. Esa obra generó mucha repercusión en el circuito internacional. En el 2019 se le dedicó la gran muestra retrospectiva Radical Women, Latin American Art, organizada por el Hammer Museum y el MoMA, y ella forma parte de los programas académicos de Harvard, Columbia y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sin embargo, Marta sigue siendo Marta. Su Instagram es una mezcla de archivo, frases sin puntuación, colores imposibles y saludos a sus seguidores del arte universal. Sigue afirmando que lo mejor todavía no lo hizo. Tiene más de 80 años. Cuando cumplió 80, no lo tengo esto en el guión, pero me acuerdo, se casó con el arte.
Su fiesta de 80 Ay, años mi fue un reina, la matrimonio. amo. Ella se casó con el arte. Está planeando una escultura inflable interplanetaria. Vive entre su taller y su archivo, sigue haciendo arte, está rodeada de recuerdos y proyectos. Su hijo, Facundo Gómez Minujín, preside el JP Morgan para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Fue presidente de la Fundación Arteba. Juan Carlos Gómez Sabaini, su compañero de toda la vida, falleció hace unos años luego de 60 años de convivencia y Marta lo despidió sin abandonar su tono. El amor es lo único que no se convierte en instalación, dijo. Lo cierto es que su obra, como su vida, escapa a las categorías. Fue despreciada por el arte culto y luego reivindicada por él. Fue marginal y fue oficial. Fue vista como frívola y celebrada como subversiva, pero nunca fue indiferente. Y en un país donde la cultura es muchas veces solemnidad, Marta fue siempre carnaval. Y la quiero mucho, mucho a Marta Minujín. Que yo también ya la seguí, ya la quiero. Me conmueve un montón, o sea, me conmueve, pero además me sorprende, me maravilla, me hace explotar la cabeza. La gente que puede ver el mundo tan distinto, o sea, Sí. que se le ocurren esas cosas, me parece increíble cómo de verdad puede un cerebro que está construido de la misma forma en todos, en algunas personas conectar de maneras increíbles. Sí. O sea, mientras hablabas, creo que de los pocos programas en los que mientras hablas estoy buscándolos. Claro, tal querías cual, saber no sé más nada. de ella. Era como, güey, entre más encontrabas, es como, no mames, ¿qué está haciendo esta Mi guión loca? original Está tenía increíble. 6.500 palabras. Tuve que quitar más de lo que dejé, porque no sabes la cantidad de cosas que hizo.